En algún rincón profundo de la memoria de Europa existió una época extraña, una época en la que la gente no acudía a los teatros para escuchar música. Iban para presenciar algo que parecía un prodigio oscuro, algo que desafiaba la lógica, el cuerpo humano y quizá incluso las leyes invisibles del mundo. En aquellos años, cuando el siglo XIX apenas comenzaba a desplegar su sombra sobre el continente, los grandes teatros se llenaban de un silencio inquietante. No era el silencio educado del público culto, era un silencio denso, casi pesado, como si el aire supiera que algo extraño estaba a punto de ocurrir, y entonces aparecía él. Un hombre alto, extremadamente delgado. Su piel tenía una palidez que recordaba a la cera de una vela encendida en una iglesia antigua. Sus dedos eran largos, demasiado largos, como si la naturaleza hubiese decidido estirarlos más allá de lo razonable. Su ropa era siempre negra. Cuando subía al escenario, algunos juraban sentir un escalofrío recorrer la sala. Decían que bajo aquel abrigo oscuro no latía un corazón como el de cualquier mortal. Decían que en su pecho funcionaba algo distinto, algo oscuro, algo alimentado por un pacto. Su nombre era Niccolò Paganini, y su leyenda comenzó a crecer mucho antes de que el mundo pudiera comprender lo que realmente estaba viendo. Desde susurros del pasado te invito a caminar conmigo por esta historia, una historia donde el genio se mezcla con el dolor, donde el talento convive con el miedo y donde la verdad termina siendo más inquietante que cualquier superstición. Porque Niccolò Paganini no fue simplemente un músico brillante. Fue un fenómeno, un hombre que dividió a su tiempo en dos bandos irreconciliables. Para algunos era un enviado divino, alguien que había recibido un don extraordinario para mostrar la perfección del arte. Para muchos otros era algo muy distinto. Un hombre que había entregado su alma a fuerzas oscuras a cambio de una habilidad imposible. Los rumores crecieron con una rapidez casi salvaje. Se decía que las cuerdas de su violín estaban hechas con los intestinos de amantes que habían desaparecido misteriosamente. Otros afirmaban que durante los conciertos era posible ver una sombra extraña detrás de él, una figura que movía el arco sobre la madera mientras Paganini permanecía casi inmóvil. Pero lo más fascinante de esta historia no es la superstición, es la realidad. Porque detrás del mito del violinista maldito se escondía algo aún más sorprendente. Niccolò Paganini fue, sin saberlo, uno de los primeros genios del espectáculo moderno. Comprendió algo que nadie había entendido antes que él. La gente no solo quiere arte, la gente quiere misterio, quiere emoción, quiere miedo. Y Paganini supo convertir todo eso en un fenómeno. Mientras los rumores crecían, los teatros se llenaban, las entradas se agotaban. Su nombre se repetía en cafés, palacios y tabernas. Pero detrás de los aplausos existía otra historia, una historia mucho más oscura. Su cuerpo estaba enfermo. Los tratamientos médicos que recibió a lo largo de su vida parecían salidos de una pesadilla. Y la soledad lo acompañó incluso cuando tenía a miles de personas observándolo. Ni siquiera la muerte le trajo descanso, porque cuando su corazón finalmente dejó de latir, su historia no terminó. Su cadáver fue rechazado. La iglesia negó que fuese enterrado en tierra sagrada. Y así comenzó un episodio tan extraño que parece inventado por una novela gótica. Durante décadas, el cuerpo de Paganini vagó por Europa. Fue guardado en sótanos, fue escondido en fincas privadas. Fue trasladado de un lugar a otro como si la tierra misma se negara a recibirlo. Como si incluso después de muerto siguiera existiendo la duda. ¿Había sido solo un hombre? ¿O algo más? En este relato vamos a abrir cada capa de esta historia, desde los callejones húmedos de Génova donde nació, hasta los teatros donde su violín hizo temblar a todo un continente. Vamos a recorrer su infancia marcada por una disciplina brutal. Vamos a descubrir cómo su cuerpo extraño pudo haber sido parte del secreto de su talento. Y también veremos cómo su sombra continúa proyectándose sobre cada músico que sueña con alcanzar la perfección. Porque algunas leyendas no desaparecen, solo cambian de forma. Bienvenidos a esta historia. Esta es la vida, la agonía y el eterno exilio del hombre al que Europa llamó el violinista del abismo. Y todo comenzó en un puerto oscuro del Mediterráneo.
Para comprender cómo nació la leyenda de Niccolò Paganini, debemos viajar a una ciudad muy particular, Génova. A finales del siglo XVIII, este puerto era uno de los lugares más intensos y contradictorios de Europa. Era una joya del Mediterráneo, pero también un laberinto oscuro de callejones húmedos donde la luz del sol apenas lograba tocar el suelo. Desde susurros del pasado podemos imaginar aquel escenario. Por un lado se levantaban palacios de mármol donde la aristocracia recordaba con orgullo el pasado glorioso de la antigua República marinera. Pero a pocas calles de distancia comenzaba otro mundo. Barrios apretados, casas estrechas, escaleras interminables. El aire estaba cargado con olor a sal, pescado y alquitrán de los barcos. Era una ciudad de contrastes violentos. Y en aquel ambiente, la religión y la superstición caminaban juntas. Los genoveses eran profundamente creyentes, pero su fe convivía con un miedo constante a lo sobrenatural. Se hablaba del mal de ojo, de presagios oscuros y de influencias invisibles que podían alterar el destino de cualquier persona. En las iglesias se escuchaban coros celestiales. En las tabernas del puerto, los marineros contaban historias de monstruos marinos y pactos prohibidos. Ese choque entre lo sagrado y lo oscuro era el terreno perfecto para que naciera una leyenda. Y en medio de ese escenario, en una calle estrecha llamada Passo di Gata Mora, vino al mundo un niño que cambiaría la historia de la música. Ocurrió el 27 de octubre de 1782. La familia Paganini no tenía riqueza ni prestigio. Eran gente común del puerto. Antonio Paganini, el padre, trabajaba en pequeños negocios relacionados con el comercio marítimo. Intentaba mantener a su esposa Teresa y a sus 6 hijos en una economía siempre inestable. Antonio tenía 2 pasiones, la música y el juego. A veces esas pasiones lo ayudaban a sobrevivir. Otras veces lo hundían aún más en las deudas. La madre de Niccolò era muy distinta. Teresa Bocciardo era una mujer profundamente religiosa. Tenía una imaginación intensa y una fe que rozaba lo místico. Y fue ella quien pronunció las palabras que iniciarían la primera piedra del mito. Según contaba la propia Teresa, una noche tuvo un sueño extraño. En ese sueño apareció un ángel. La figura luminosa le habló con serenidad y le anunció algo sorprendente. Su hijo Niccolò se convertiría en el violinista más grande del mundo. Para muchos esto era simplemente una historia de madre orgullosa. Pero en una ciudad llena de supersticiones, esa profecía empezó a tomar un peso inquietante. Desde ese momento, el destino del niño parecía marcado. La familia vivía en un espacio pequeño donde el ruido era constante. Desde la calle llegaban los gritos de vendedores y marineros. Dentro de la casa sonaban la mandolina del padre y las oraciones de la madre. No era un hogar cómodo para un artista. Era más bien un lugar de resistencia. Antonio Paganini comenzó a notar algo extraño en su hijo. El niño tenía un oído extraordinario. Podía reconocer sonidos con una precisión que sorprendía incluso a los músicos experimentados del barrio. Y entonces el padre tomó una decisión que cambiaría la vida del pequeño Niccolò para siempre. Si su hijo tenía talento, ese talento debía convertirse en una salida de la pobreza. Pero Antonio no creía en la suavidad, creía en la disciplina. La infancia de Niccolò no se pareció a la de otros niños. No hubo juegos en las plazas. No hubo tardes despreocupadas corriendo por los muelles. En su lugar hubo horas y horas de práctica. Primero con la mandolina, el instrumento favorito del padre. Niccolò tenía apenas 5 años cuando comenzó a aprender. La mandolina exige una precisión rítmica extrema. Cada cuerda debe ser pulsada con exactitud. El sonido depende de la fuerza en la punta de los dedos. Ese entrenamiento temprano creó algo inesperado. Los dedos del niño comenzaron a moverse con una velocidad y una independencia extraordinarias. Años más tarde, cuando tomó por primera vez un violín, esa agilidad se transformó en una técnica que nadie había visto antes. Pero el precio fue brutal. Antonio no toleraba errores. Si el niño no lograba tocar un pasaje correctamente, el castigo no era una simple reprimenda, era el hambre. A veces Niccolò pasaba días enteros sin comida si su padre consideraba que no había practicado lo suficiente. Imaginen a un niño frágil, de apenas 7 u 8 años,
sosteniendo un instrumento mientras su estómago rugía de vacío. Esa fue la base sobre la que se construyó el genio. Las jornadas de práctica podían extenderse durante más de 15 horas. Desde el amanecer hasta entrada la noche, el niño repetía escalas, ejercicios y fragmentos musicales cientos de veces. Si se quedaba dormido sobre el instrumento, Antonio lo despertaba con gritos o golpes en la mesa. Para el padre no había música, había entrenamiento, había supervivencia. Y sin saberlo estaba creando algo extraordinario. El cuerpo del niño comenzó a adaptarse a ese esfuerzo constante. Sus dedos se alargaron. Sus articulaciones se volvieron increíblemente flexibles. Sus manos adquirieron una movilidad que ningún otro violinista podía igualar. Pero el costo psicológico fue enorme. El violín se convirtió en todo para Niccolò. Era su refugio, pero también su prisión. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a superar los límites de su propio cuerpo. Y así, en una habitación pequeña y oscura de Génova, comenzó a formarse el músico que décadas después haría creer a toda Europa que algo sobrenatural se escondía en sus manos. Porque cuando el mundo finalmente escuchó a Paganini, nadie pudo imaginar que detrás de aquella técnica imposible existía algo tan simple como una infancia marcada por el miedo, el hambre y una disciplina que hoy resultaría impensable. Y sin embargo, aquello era solo el comienzo, porque el joven Niccolò estaba a punto de salir por primera vez al mundo. Y cuando lo hizo, el mundo no supo cómo explicar lo que estaba viendo. El primer escenario de Niccolò Paganini no fue un teatro elegante, fue una iglesia. En la Génova de finales del siglo XVIII, los templos no eran solo lugares de oración, eran también los espacios donde la comunidad escuchaba música. Las grandes catedrales tenían una acústica poderosa y las ceremonias religiosas se convertían en verdaderos eventos sociales. Allí fue donde el joven Paganini comenzó a tocar frente al público. Imaginen la escena. Las enormes columnas de la Catedral de San Lorenzo se elevaban hacia las sombras del techo. La luz de las velas dibujaba destellos sobre el mármol. El olor a incienso llenaba el aire con una calma solemne. Y en medio de esa atmósfera sagrada aparecía un niño extremadamente delgado sosteniendo un violín. Tenía poco más de 10 años. Su aspecto ya era extraño. La palidez de su rostro contrastaba con el negro profundo de su ropa. Sus dedos largos parecían demasiado grandes para su cuerpo. Y cuando levantaba el arco, sus manos se movían con una rapidez inquietante. Al principio la gente observaba con curiosidad, pero en cuanto comenzaba a tocar, algo cambiaba en el ambiente. Las melodías no eran suaves como las que el público esperaba en un templo. Había algo diferente. Paganini no se limitaba a seguir las notas escritas. Las estiraba, las transformaba, aceleraba los pasajes con una velocidad que parecía impropia para un niño. A veces el violín no sonaba como un instrumento, sonaba como una voz humana. Lloraba, suspiraba, incluso parecía reír. Los fieles que acudían a misa empezaron a notar algo inquietante. Los dedos del niño se movían de una forma que no parecía natural. Saltaban sobre el diapasón con una independencia extraña, casi como si cada dedo tuviera voluntad propia. En una sociedad llena de supersticiones, aquello provocó murmullos. Algunos afirmaban que el talento era un regalo divino, pero otros comenzaron a sospechar algo distinto. En las calles cercanas a la catedral empezaron a circular comentarios inquietantes. Decían que aquel niño no tocaba solo. Decían que sus manos estaban guiadas por algo invisible. Incluso hubo quienes aseguraron haber escuchado sonidos extraños entre las notas del violín, como si detrás de la música existieran ecos que no pertenecían a este mundo. Para Niccolò, sin embargo, aquellas presentaciones eran simplemente otra etapa de su entrenamiento. Su padre seguía vigilando cada movimiento. Antonio entendía que el talento de su hijo podía abrir puertas importantes, pero también sabía que Génova era demasiado pequeña para contener lo que estaba ocurriendo. Antes de que Niccolò cumpliera 13 años, la situación era evidente. Los maestros locales ya no tenían nada nuevo que enseñarle. Uno de los primeros músicos que escuchó al joven fue Giovanni Serveto, un violinista de la orquesta de la ciudad. Cuando lo vio tocar quedó sorprendido. Aquel adolescente no aprendía como otros alumnos.
Parecía comprender el instrumento de forma instintiva. Serveto intentó enseñarle técnicas tradicionales, pero pronto entendió algo inquietante. El alumno estaba avanzando más rápido que el maestro. Después apareció otra figura importante, Giacomo Costa. Costa era el maestro de capilla de la Catedral de San Lorenzo, un músico respetado, formado dentro de la tradición académica italiana. Bajo su supervisión, Niccolò comenzó a tocar con más frecuencia en ceremonias religiosas. Costa intentó imponer disciplina musical. Quería que el joven respetara la partitura, que controlara sus impulsos técnicos y que aprendiera la elegancia clásica del violín italiano. Pero había un problema. Paganini no estaba interesado en obedecer. Mientras Costa hablaba de reglas, el joven experimentaba. Probaba nuevas posiciones de los dedos, intentaba saltos de notas que nadie practicaba, exploraba sonidos que los músicos tradicionales consideraban incorrectos. Para los maestros era un alumno fascinante y problemático al mismo tiempo, un talento extraordinario, pero también una fuerza difícil de controlar. Y mientras los profesores intentaban guiarlo, los rumores en la ciudad seguían creciendo. Cada vez más personas acudían a las iglesias no por devoción, sino por curiosidad. Querían ver al niño que hacía llorar al violín. Algunos afirmaban que su música provocaba escalofríos. Otros decían que cuando tocaba demasiado rápido, sus manos se volvían borrosas, como si los dedos desaparecieran. En una ciudad donde la religión y el miedo convivían todos los días, esas historias encontraron terreno fértil. La gente empezó a hacer la pregunta que acompañaría a Paganini durante toda su vida. ¿Cómo puede un niño tocar así? Para muchos la respuesta no estaba en el estudio, ni en la disciplina. La respuesta estaba en algo más oscuro, pero el verdadero punto de inflexión todavía estaba por llegar, porque en el año 1795, Antonio Paganini tomó una decisión importante. Si su hijo quería convertirse en el mejor violinista del mundo, debía enfrentarse a los grandes maestros de Italia, y para eso debían viajar. El destino sería la ciudad de Parma. Allí vivía uno de los músicos más importantes de la época, un hombre cuya reacción ante el talento de Niccolò se convertiría en una de las historias más famosas del mundo musical. Una historia tan sorprendente que, hasta hoy, muchos creen que parece salida de una novela. Y esa historia comenzaría con un violín abandonado sobre una mesa. El viaje a Parma cambió la historia de Niccolò Paganini. Hasta ese momento, su talento era un fenómeno local. En Génova todos hablaban del joven prodigio, pero fuera de la ciudad su nombre aún no significaba nada. Antonio Paganini entendía que eso debía cambiar. Si el talento de su hijo era tan extraordinario como parecía, necesitaba la aprobación de las figuras más importantes de la música italiana. Y en Parma vivía uno de los nombres más respetados de aquel tiempo, Alessandro Rolla. Rolla no era solo un violinista brillante, también era compositor y director de orquesta, conocido en toda Italia por su conocimiento profundo del instrumento. Para Antonio, lograr que Rolla aceptara enseñar a Niccolò sería como obtener un sello de legitimidad. El viaje fue largo y agotador. Cuando finalmente llegaron a Parma, encontraron una situación inesperada. El maestro Rolla estaba enfermo. Permanecía en cama y no recibía visitas. Antonio intentó convencer a los sirvientes de que permitieran al joven mostrar su talento, pero la respuesta fue negativa. Mientras el padre discutía en otra habitación, Niccolò observó algo que cambiaría todo. Sobre una mesa cercana descansaba un violín. Junto al instrumento había una partitura abierta. Era una obra reciente de Rolla, una composición conocida por su dificultad extrema. Muchos músicos profesionales evitaban tocarla. El joven genovés se acercó con curiosidad. Tomó el violín, miró la partitura unos segundos y comenzó a tocar. Desde la habitación contigua, Alessandro Rolla escuchó los primeros compases. Al principio pensó que era algún músico visitante practicando, pero algo en la ejecución le llamó la atención. La velocidad, la precisión, la fuerza. Rolla se incorporó en la cama, escuchó con más atención. Lo que estaba oyendo era su propia composición, pero interpretada con una claridad y una energía que ni él mismo había imaginado cuando la escribió. El maestro se levantó, olvidó su enfermedad.
Caminó hacia la sala apoyándose en la pared. Cuando abrió la puerta, vio a un muchacho extremadamente delgado sosteniendo el violín. Sus dedos se movían con una naturalidad inquietante. La música fluía sin esfuerzo. Durante unos minutos, Roya permaneció en silencio observando. Después se acercó lentamente al padre de Nicolò y pronunció una frase que pasaría a la historia. «No tengo nada que enseñarle a este muchacho. Llévenlo con Ferdinando Paer». Aquellas palabras eran extraordinarias. Un maestro del nivel de Roya estaba admitiendo que el joven ya había superado los límites de su enseñanza. Aún así, durante algunos meses, Nicolò permaneció en Parma recibiendo orientación musical. No tanto para aprender técnica, sino para desarrollar la composición y la estructura musical. Pero el mensaje era claro. Paganini no era un estudiante común, era algo distinto, un fenómeno. La noticia comenzó a viajar. Las historias sobre el joven violinista de Génova se extendieron por varias ciudades italianas. Muchos músicos se preguntaban si aquellos relatos eran exageraciones, pero quienes lo escuchaban en persona quedaban impactados. El talento de Nicolò parecía crecer cada semana. Sin embargo, mientras su reputación aumentaba, su relación con su padre comenzaba a cambiar. Durante toda su infancia, Antonio había controlado cada aspecto de su vida. Había decidido cuándo practicar, cuánto tiempo practicar, cuándo comer, cuándo dormir. Pero ahora Nicolò estaba creciendo. Ya no era el niño débil que aceptaba los castigos sin protestar. Era un joven que empezaba a comprender algo muy importante. Su talento era poder, y ese poder podía darle libertad. En el año 1801, esa oportunidad finalmente apareció. La ciudad de Lucca organizaba un festival importante, un evento que reunía a músicos y artistas de distintas regiones. Nicolò logró convencer a su padre de permitirle viajar acompañado solo por su hermano, pero en realidad aquel viaje tenía otro propósito. No era simplemente un concierto, era una fuga cuidadosamente planeada. Cuando llegó a Lucca, su actuación provocó una impresión inmediata. El público quedó fascinado. Los músicos locales quedaron desconcertados. La ciudad reaccionó con rapidez. Le ofrecieron un puesto oficial. Primer violín de la Orquesta de la República de Lucca. Era un cargo importante. Pero para Nicolò significaba algo aún más grande: independencia. Por primera vez en su vida podía tomar decisiones sin la supervisión constante de su padre. Antonio intentó recuperar el control. Quería seguir manejando la carrera de su hijo y, sobre todo, los ingresos que comenzaban a crecer. Pero la distancia ya era demasiado grande. Lucca ofrecía protección institucional, y Nicolò finalmente pudo decir no. Aquella fue la primera gran rebelión de su vida. Sin embargo, la libertad llegó con un precio. Durante años había vivido bajo una disciplina brutal. Ahora, lejos del control paterno, descubrió el otro extremo: el juego, las fiestas, la vida nocturna. Lucca se convirtió en el escenario de sus primeros excesos. En más de una ocasión llegó a apostar su propio violín en las mesas de cartas. A veces ganaba, a veces perdía todo, pero incluso en medio de ese caos, su música seguía evolucionando. Su estilo se volvió más audaz, más arriesgado, más espectacular. Paganini ya no quería ser simplemente un violinista excelente, quería ser único, y lo estaba logrando. Sin embargo, algo extraño ocurrió poco después. Cuando su fama empezaba a crecer en toda Italia, Nicolò desapareció. Literalmente, durante varios años no hubo conciertos, no hubo noticias, no hubo apariciones públicas. Era como si el violinista se hubiera desvanecido. Ese silencio misterioso provocó una ola de rumores. Algunos decían que estaba en prisión, otros afirmaban que había cometido un crimen pasional. Las historias se volvieron cada vez más oscuras, pero la verdad era mucho más inesperada. Nicolò Paganini no estaba en una celda. Estaba en el campo, y durante ese tiempo aparentemente perdido, estaba desarrollando algo que cambiaría para siempre su manera de tocar el violín. Algo que nadie imaginaba, porque mientras Europa inventaba leyendas sobre su desaparición, Paganini estaba preparando la siguiente etapa de su transformación,
La desaparición de Niccolò Paganini desconcertó a toda Italia. En el momento en que su fama comenzaba a expandirse, el joven violinista simplemente dejó de aparecer. Durante varios años, su nombre desapareció de los carteles de conciertos, de los periódicos y de los comentarios de los músicos. Y cuando el mundo no encuentra respuestas, inventa historias. Desde susurros del pasado podemos imaginar cómo comenzaron a crecer los rumores. En las tabernas del norte de Italia se contaban versiones cada vez más dramáticas. Algunos aseguraban que Paganini había sido arrestado por asesinato. Decían que había matado a una amante durante una discusión y que ahora estaba encerrado en una celda húmeda. Otros añadían detalles aún más sombríos. Decían que en aquella prisión solo tenía un violín viejo para acompañar su soledad. Con el paso del tiempo, las cuerdas del instrumento se habrían roto una por una. Primero la cuerda mi, después la cuerda la, luego la cuerda re, y al final solo habría quedado una, la cuerda sol. Según esa historia, Paganini habría pasado años perfeccionando su técnica utilizando únicamente esa cuerda grave. Aquella imagen era demasiado poderosa para desaparecer. El genio prisionero. El músico solitario extrayendo sonidos imposibles de un instrumento casi muerto. Era el tipo de historia que el romanticismo europeo adoraba. Pero la realidad fue muy distinta. Niccolò no estaba en una prisión. Estaba en una finca de la Toscana. Se había retirado del mundo durante varios años para vivir en una propiedad rural perteneciente a una dama de la nobleza con la que mantenía una relación cercana. Lejos del ruido de los teatros y del control de su padre, el músico encontró algo que nunca había tenido: silencio. Durante ese tiempo su vida cambió radicalmente. Pasaba largas horas caminando por el campo, cultivando la tierra, respirando un aire muy distinto al de los puertos ruidosos donde había crecido. Y lo más sorprendente de todo, durante esos años el violín dejó de ser su instrumento principal. Paganini se obsesionó con otro instrumento: la guitarra. Para muchas personas esto podría parecer un detalle menor, pero en realidad fue uno de los momentos más importantes de su desarrollo musical. La guitarra obligaba a pensar la música de una manera diferente. Mientras el violín suele cantar una sola línea melódica, la guitarra permite construir varias voces al mismo tiempo. Acordes, armonías, ritmos superpuestos. Durante esos años de retiro, Paganini compuso decenas de piezas para guitarra. Aprendió a pensar la música como si varios instrumentos estuvieran sonando al mismo tiempo, y esa idea transformaría completamente su forma de tocar el violín. Cuando finalmente volvió a tomar el arco, algo había cambiado. Ahora podía hacer que su violín sonara como una pequeña orquesta. Las cuerdas parecían dialogar entre sí. La melodía podía ir acompañada por ritmos o efectos inesperados. Era una visión completamente nueva del instrumento. Mientras el público imaginaba que había estado sufriendo en una celda, Paganini en realidad estaba experimentando con una libertad creativa que jamás había tenido. Aquellos años fueron una especie de metamorfosis, como una criatura que desaparece durante un tiempo para regresar convertida en algo distinto. Y cuando finalmente regresó al escenario, el impacto fue inmediato. Los músicos que lo habían escuchado antes apenas podían reconocerlo. La velocidad era mayor, la precisión era casi inhumana, pero lo más impresionante era la variedad de sonidos que lograba extraer de un simple violín. Parecía que dentro del instrumento se escondían varios músicos. El público no tenía forma de explicar aquello, y en lugar de buscar respuestas técnicas, eligió una explicación mucho más sencilla: magia, algo sobrenatural. Pero Niccolò tenía otra idea en mente. Durante su retiro había comprendido algo importante sobre el mundo de la música. La mayoría de los violinistas terminaban trabajando como miembros de una orquesta. Seguían órdenes, tocaban partituras escritas por otros y permanecían en segundo plano. Paganini no quería eso, no quería ser parte del conjunto. Quería ser el espectáculo completo. Así nació una decisión revolucionaria. Abandonaría la seguridad de la orquesta. Viajaría solo. Se presentaría como solista. Hoy esa idea puede parecer normal, pero en aquel tiempo era una apuesta extremadamente arriesgada. Los viajes eran largos y peligrosos.
Los conciertos dependían totalmente de la reacción del público. Si la gente no quedaba impresionada, el músico podía quedarse sin dinero ni reputación. Pero Paganini confiaba en algo. Sabía que lo que podía hacer con el violín no se parecía a nada que Europa hubiera visto antes. Sus conciertos comenzaron a cambiar. En lugar de aparecer rodeado de músicos, entraba al escenario solo. El público observaba a un hombre delgado vestido de negro, una luz tenue, un silencio absoluto. Y luego el primer sonido del violín. Las personas no solo escuchaban música, presenciaban algo parecido a una demostración de poder. Paganini atacaba el instrumento con una intensidad que parecía casi violenta. Sus dedos corrían por las cuerdas con una rapidez imposible de seguir con los ojos. A veces, el arco rebotaba sobre las cuerdas, produciendo ráfagas de notas que recordaban a una tormenta. Otras veces, el sonido se volvía tan suave que parecía un susurro. Los espectadores quedaban hipnotizados. Al terminar cada concierto, el teatro estallaba en gritos, pero junto con la admiración también crecía el miedo, porque cuanto más lo escuchaban, menos humana parecía su técnica. Y entonces comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Qué clase de manos podían tocar así? ¿Por qué sus dedos parecían doblarse de maneras tan extrañas? Algunos médicos empezaron a observarlo con curiosidad. Y muchos años después, la ciencia propondría una explicación sorprendente. Tal vez el secreto de Paganini no estaba solo en su entrenamiento. Tal vez su propio cuerpo era diferente, extraordinariamente flexible, casi elástico. Una condición médica que podría haberle permitido realizar movimientos imposibles para otros músicos. Pero en aquella época nadie hablaba de genética ni de tejidos conectivos. Solo existían dos explicaciones: un talento divino o un pacto oscuro. Y Paganini, con su silencio misterioso y su sonrisa enigmática, nunca se preocupó por desmentir ninguna de las dos. Porque entendía algo que pocos artistas habían comprendido: el misterio también forma parte del espectáculo, y su leyenda apenas estaba comenzando. Cuando Niccolò Paganini comenzó a recorrer Europa como solista, lo primero que impactaba al público no era la música, era su apariencia. Desde Susurros del pasado podemos imaginar la impresión que causaba al entrar en escena. El hombre que aparecía bajo la luz de los candelabros no se parecía a ningún músico conocido. Era extremadamente delgado, no la delgadez elegante de un aristócrata, sino una fragilidad inquietante. Sus ropas negras colgaban sobre su cuerpo como si estuvieran apoyadas sobre un esqueleto. Su rostro tenía pómulos muy marcados, los ojos hundidos y brillantes. La nariz curva le daba una expresión casi de ave nocturna, y sus dedos parecían demasiado largos para cualquier ser humano normal. Cuando levantaba el violín y apoyaba el arco sobre las cuerdas, el público contenía la respiración. Entonces comenzaba el espectáculo. Los brazos de Paganini se movían con una elasticidad extraña. Sus hombros parecían caer hacia adelante de una forma que le permitía atacar las cuerdas desde ángulos imposibles. Su mano izquierda se abría sobre el diapasón con una extensión extraordinaria. Los dedos se estiraban como si fueran de goma. Para los músicos que observaban desde cerca, aquello era desconcertante. Muchos intentaron imitar sus movimientos, pero era inútil. Las posiciones que Paganini alcanzaba con facilidad provocaban dolor inmediato en cualquier otro violinista. Durante mucho tiempo se creyó que todo era resultado de las interminables horas de práctica que había soportado en su infancia. Pero siglos después, la medicina propuso otra posibilidad. Tal vez su cuerpo estaba afectado por una condición genética. Algunos especialistas modernos creen que Paganini pudo haber tenido el síndrome de Marfan o una variante del síndrome de Ehlers. Ambas enfermedades afectan el tejido conectivo del cuerpo. Ese tejido funciona como el sistema de soporte que mantiene unidos músculos, huesos y articulaciones. Cuando es demasiado flexible, las articulaciones pueden moverse más allá de los límites normales. Las personas que poseen estas condiciones suelen tener extremidades largas, dedos delgados y una movilidad articular extraordinaria, exactamente como describían los contemporáneos de Paganini. En términos médicos, sus manos podrían haber presentado algo llamado aracnodactilia, dedos extremadamente largos y flexibles.
Para la mayoría de las personas, esa condición genera problemas físicos: dolor, debilidad, fatiga constante. Pero en el caso de Paganini ocurrió algo extraordinario. Esa anomalía biológica se convirtió en una ventaja musical. Mientras otros violinistas necesitaban mover toda la mano para alcanzar ciertas notas, Niccolò simplemente abría los dedos. Podía cubrir intervalos enormes sin desplazar la palma. Los saltos entre notas distantes se volvían fluidos. Sus manos parecían deslizarse por el instrumento. Además, su flexibilidad le permitía realizar movimientos que el público consideraba imposibles. Testigos de la época contaban que antes de algunos conciertos, Paganini realizaba estiramientos inquietantes. Uno de los más famosos consistía en doblar los pulgares hacia atrás hasta cruzarlos sobre el dorso de la mano. La gente observaba aquello con una mezcla de fascinación y miedo. Parecía que sus huesos no obedecían las mismas reglas que los de otros seres humanos. Pero esta ventaja tenía un precio. La misma laxitud de sus tejidos provocaba fatiga constante. Su cuerpo se agotaba con facilidad, sus articulaciones sufrían dolor, y su sistema físico era más vulnerable a enfermedades. El público veía a un ser casi sobrenatural, pero en realidad estaba viendo a un hombre cuyo cuerpo funcionaba al límite. Cuando Paganini subía al escenario, no solo enfrentaba la dificultad de su música, también luchaba contra su propio organismo. Sin embargo, esa lucha era invisible para la mayoría. Lo único que la audiencia percibía era el resultado, y ese resultado parecía magia. Las crónicas de la época describen conciertos en los que el público quedaba completamente paralizado. Los espectadores observaban sus manos moverse como arañas sobre las cuerdas. El arco rebotaba con una velocidad que el ojo humano no podía seguir. Algunos decían que el violín parecía poseído. Otros afirmaban que el propio Paganini estaba poseído. Las historias comenzaron a multiplicarse. Un rumor particularmente famoso afirmaba que el músico se había sometido a una operación secreta. Según esa versión, habría ordenado cortar ciertos ligamentos de sus manos para aumentar su flexibilidad. No existe ninguna evidencia de que eso haya ocurrido, pero la gente prefería creer en algo extraño antes que aceptar una combinación de genética extraordinaria y disciplina brutal. La leyenda crecía, y Paganini la alimentaba con un silencio calculado. Nunca intentó explicar su técnica en detalle, nunca reveló todos sus métodos. Al contrario, guardaba muchas de sus partituras bajo llave. De esa manera, cuando otros violinistas intentaban reproducir lo que habían escuchado en sus conciertos, descubrían que los pasajes eran casi imposibles de ejecutar. El misterio se volvía más grande, pero aún faltaba una pieza fundamental en la historia. Un objeto que acompañaría a Paganini durante toda su vida. Un violín especial, un instrumento cuya voz se volvería tan famosa como el propio músico. Su nombre era il canone, el cañón, y la historia de cómo llegó a sus manos es tan extraña como el resto de su vida. Todo gran guerrero necesita un arma que esté a la altura de su talento. Para Niccolò Paganini, esa arma fue un violín que con el tiempo se volvería casi tan legendario como él mismo. Su nombre era il canone, el cañón. Desde susurros del pasado podemos decir que este instrumento no era simplemente una herramienta musical, era una extensión del propio Paganini. Pero lo curioso es que el violín no llegó a sus manos de una forma planificada. Llegó por accidente, y también por uno de los vicios más peligrosos del músico: el juego. Durante una estancia en la ciudad de Livorno, Paganini pasó una noche apostando en mesas de cartas. Era una debilidad que arrastraba desde su juventud. Aquella noche, la suerte no estuvo de su lado. Perdió dinero, perdió objetos personales, y finalmente perdió algo mucho más importante: su propio violín. El problema era grave. Al día siguiente tenía programado un concierto. Sin instrumento no podía tocar, y sin concierto no podía pagar sus deudas. En ese momento apareció un personaje inesperado, un comerciante francés llamado Monsieur Libron. Libron era amante de la música y conocía la reputación creciente de Paganini. Al enterarse de la situación, decidió prestarle un violín para el concierto. No era un instrumento cualquiera. Era un violín construido por Giuseppe Guarneri del Gesù.
uno de los grandes luthieres de la historia. Los violines de Guarneri eran distintos a los famosos Stradivari. Mientras los Stradivari buscaban elegancia y claridad, los Guarneri tenían un carácter más oscuro y potente. Su sonido era profundo, intenso, casi salvaje. Cuando Paganini comenzó a tocar aquel violín en el concierto de Livorno, ocurrió algo extraordinario. El instrumento parecía responder a cada movimiento de sus manos con una fuerza casi explosiva. Las notas salían con una potencia que llenaba el teatro sin esfuerzo. El público quedó completamente impresionado, pero quien más se sorprendió fue el propio Livrón. Después del concierto, se acercó al músico y le dijo algo que cambiaría la historia del violín. «Nunca permitiré que manos comunes vuelvan a tocar este instrumento. Es suyo». Y así, de una manera casi milagrosa, Paganini recibió el violín que lo acompañaría durante el resto de su vida. Lo llamó Il Canone, el cañón. El nombre no era exagerado. El sonido de ese instrumento tenía una potencia extraordinaria. Incluso en las salas más grandes de Europa podía escucharse con claridad en la última fila. Mientras otros violinistas preferían el tono refinado de los Stradivari, Paganini necesitaba algo distinto. Necesitaba fuerza. Necesitaba un instrumento capaz de soportar la intensidad brutal con la que tocaba, porque su técnica no era delicada. Era casi violenta. El arco golpeaba las cuerdas con una presión enorme. Las notas rápidas parecían disparos. Muchos músicos temían que aquel estilo terminara destruyendo el violín. Pero Il Canone resistía. Era un instrumento robusto, con una construcción interna más fuerte que la mayoría de los violines de su tiempo. Entre Paganini y su violín nació una relación casi mística. El músico hablaba del instrumento como si tuviera personalidad. Decía que algunos días el violín se negaba a cantar. Otras veces parecía responder con una energía sobrenatural. Las marcas que dejó su forma de tocar todavía son visibles hoy. La presión constante de su barbilla desgastó la madera. El sudor de sus manos quedó impregnado en el barniz. Cada cicatriz en el instrumento es una señal del combate que mantenía con él sobre el escenario. Después de la muerte de Paganini, Il Canone fue entregado a la ciudad de Génova. Era su deseo final. Quería que el violín permaneciera allí para siempre como un tesoro público. Hoy el instrumento se conserva en el Palacio Tursi. Rara vez se permite que alguien lo toque. Solo en ocasiones muy especiales, un violinista de élite recibe permiso para hacerlo sonar nuevamente. Y quienes han tenido ese privilegio aseguran que el violín sigue teniendo algo diferente, algo poderoso, como si todavía guardara la memoria de las manos que lo dominaron durante tantos años. Pero el instrumento no era el único secreto de Paganini. Lo que realmente dejaba sin palabras a los músicos de su tiempo era su técnica. Un conjunto de recursos tan avanzados que muchos pensaban que eran trucos imposibles. Entre ellos había uno que provocaba auténtico terror entre los violinistas: los armónicos dobles, sonidos tan agudos y etéreos que parecían venir de otro mundo. Y cuando el público escuchaba aquellas notas flotando en el aire, el rumor volvía a crecer. Tal vez el violín no estaba tocando solo. Tal vez alguien más estaba ayudando a mover el arco. Si hubo algo que realmente convenció a muchos europeos de que Niccolò Paganini estaba tocando con ayuda de fuerzas oscuras, fue su dominio de ciertas técnicas que parecían romper las reglas del violín. Entre todas ellas, una destacaba por encima de las demás: los armónicos. Desde Susurros del pasado podemos imaginar la reacción del público al escuchar ese sonido por primera vez. Un armónico en el violín se produce cuando el músico roza la cuerda con extrema suavidad en un punto exacto. El resultado es un sonido muy agudo, delicado y casi fantasmal. Parece más un suspiro que una nota. Pero Paganini llevó esta técnica mucho más lejos. Podía tocar dos armónicos al mismo tiempo. Esto exigía una precisión casi imposible. Un dedo debía presionar la cuerda con fuerza, mientras otro apenas la tocaba con una presión mínima. Si el equilibrio fallaba por un instante, el sonido desaparecía. Sin embargo, en las manos de Paganini, esas notas flotaban con una claridad inquietante. El público escuchaba lo que parecía un coro invisible cantando en el aire. Muchos juraban que el sonido no podía salir de un solo instrumento. Era demasiado puro,
demasiado extraño. Pero esa no era la única técnica que provocaba asombro. Otra de sus armas secretas era el pizzicato de mano izquierda. Tradicionalmente, cuando un violinista quiere pulsar una cuerda como si fuera una guitarra, lo hace con la mano derecha. Paganini rompió esa regla. Mientras el arco seguía produciendo una melodía sostenida con la mano derecha, los dedos de su mano izquierda pellizcaban otras cuerdas al mismo tiempo. El efecto era desconcertante. Parecía que dos músicos estaban tocando simultáneamente. Uno ejecutaba la melodía, el otro acompañaba con ritmo. Todo provenía de un solo hombre. Aquello dejó a los violinistas de su época completamente desconcertados. Intentaban repetir el efecto después del concierto, pero descubrían que sus dedos simplemente no respondían con la rapidez necesaria. Y entonces apareció otro truco genial: la escordatura. Este término describe una afinación diferente a la habitual. En lugar de afinar el violín de la manera tradicional, Paganini ajustaba la tensión de las cuerdas para que sonaran ligeramente más altas. Esto tenía dos ventajas importantes. Primero, las cuerdas más tensas producían un sonido más brillante y potente. El violín podía dominar grandes salas de concierto sin esfuerzo. Segundo, al modificar la afinación, ciertos pasajes difíciles se volvían más fáciles de ejecutar. Los violinistas que intentaban copiar lo que habían escuchado utilizando la afinación normal descubrían que los movimientos parecían físicamente imposibles. Ese pequeño secreto ayudaba a reforzar su aura de misterio. Pero quizá la innovación más espectacular de Paganini estaba en su control del arco. Antes de su época, el arco se movía de manera bastante estable sobre las cuerdas. Paganini introdujo algo nuevo: el arco saltarín. Utilizando la elasticidad natural de las crines del arco y la flexibilidad de su muñeca, hacía que el arco rebotara sobre las cuerdas con un control absoluto. El resultado era una ráfaga de notas rapidísimas. 30, 40, a veces más. Todo dentro de un solo movimiento. Los espectadores no podían seguir el arco con la vista. Parecía una sombra borrosa, como si el arco tuviera vida propia. Al escuchar esas explosiones de sonido, muchos músicos abandonaban la sala convencidos de que aquello no era técnica humana. Pero el misterio no dependía solo de sus habilidades. Europa estaba viviendo un momento cultural muy particular. El romanticismo dominaba el arte. La gente estaba fascinada con lo oscuro, lo sobrenatural y lo prohibido. Era la época de historias sobre espíritus, cementerios y pactos con fuerzas invisibles. Los lectores devoraban novelas sobre científicos que creaban monstruos. Los poetas hablaban de demonios y almas atormentadas. El público quería creer en lo imposible. Y entonces apareció Paganini, un hombre pálido, vestido siempre de negro, con dedos extraños y una música que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Era el personaje perfecto para aquel tiempo. Las historias comenzaron a multiplicarse. En Viena, un espectador aseguró haber visto una figura oscura detrás del músico durante un concierto. Decía que una sombra con cuernos guiaba el arco sobre las cuerdas. En París, algunos afirmaban que el violín emitía chispas azules durante los pasajes más rápidos. En Londres se decía que el aire alrededor del escenario se volvía frío cuando Paganini comenzaba a tocar. El músico nunca negó esos rumores, tampoco los confirmó, simplemente guardaba silencio. Y ese silencio era más poderoso que cualquier explicación, porque Niccolò Paganini comprendía algo fundamental: el misterio atrae. La gente no paga fortunas por ver a un hombre que practica muchas horas, paga por ver a alguien que parece poseer un secreto prohibido. Y Paganini supo utilizar ese misterio como nadie antes en la historia de la música. Sin embargo, ese juego con la oscuridad tendría consecuencias que aparecerían muchos años después, cuando su vida llegara a su final, y cuando la Iglesia decidiera que tal vez los rumores sobre el violinista del abismo no eran simples historias. Pero antes de ese destino trágico, Paganini estaba a punto de conquistar toda Europa, y la primera ciudad que perdería la cabeza por él sería Viena, un lugar donde su llegada provocaría algo que hoy llamaríamos histeria colectiva. Cuando Niccolò Paganini llegó a Viena, el año era 1828. La ciudad no era un lugar cualquiera. Viena era el corazón musical de Europa.
Allí habían vivido Mozart, Haydn y Beethoven. Sus teatros estaban acostumbrados a escuchar a los mejores músicos del continente. Por eso muchos pensaban que el violinista genovés sería solo una curiosidad pasajera. Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Desde susurros del pasado podemos imaginar la escena. El primer concierto se celebró en el Redoutensaal, una de las salas más elegantes de la ciudad. La noticia de la llegada de Paganini había despertado una curiosidad enorme. Las entradas se agotaron rápidamente. La sala estaba llena de aristócratas, músicos profesionales y curiosos que querían comprobar si los rumores eran ciertos. Cuando Paganini apareció en el escenario, el público quedó desconcertado. Su figura parecía aún más extraña bajo la luz de las velas. Algunos espectadores murmuraban. Otros observaban con incomodidad. Pero en cuanto el arco tocó la cuerda, el silencio se volvió absoluto. Lo que siguió fue una experiencia que muchos describieron como algo cercano a la locura. La velocidad de sus pasajes parecía imposible. Los armónicos flotaban en el aire como voces invisibles. Los saltos entre notas eran tan amplios que los músicos de la sala se miraban entre sí intentando comprender lo que estaban viendo. Cuando terminó la primera pieza, ocurrió algo inesperado. El público no aplaudió inmediatamente. Hubo unos segundos de silencio, un silencio lleno de incredulidad. Y luego el teatro estalló. Gritos, aplausos, personas de pie. La gente exigía que volviera a tocar. A partir de ese momento, Viena entró en un estado de auténtica obsesión. Los periódicos comenzaron a hablar de un fenómeno nuevo, la Paganinimanía. En los cafés de la ciudad no se hablaba de política ni de guerra. Solo se hablaba de Paganini. Los carruajes se acumulaban frente a los teatros. Las entradas comenzaron a venderse en el mercado negro a precios absurdos. Personas que nunca habían asistido a un concierto de música clásica ahora pagaban fortunas para verlo. Pero el fenómeno no se detuvo en la música. La imagen del violinista empezó a invadir la vida cotidiana. Los comerciantes comenzaron a vender objetos inspirados en él. Pasteles con forma de violín, bastones con su silueta tallada, guantes diseñados para imitar sus largos dedos. Incluso aparecieron perfumes y sombreros con su nombre. Era algo completamente nuevo. Por primera vez en la historia, un músico se convertía en una marca. En medio de todo ese entusiasmo, también surgieron detractores. Algunos críticos conservadores estaban indignados. Decían que lo que Paganini hacía no era arte verdadero. Lo acusaban de ser un charlatán que utilizaba trucos para impresionar al público. Según ellos, su música era puro espectáculo. Una serie de acrobacias destinadas a impresionar a los ignorantes. Pero esas críticas solo aumentaban la curiosidad del público. Cuanto más atacaban a Paganini, más gente quería verlo. Y el violinista lo sabía. Comprendía perfectamente cómo funcionaba la atención del público. Por eso controlaba cada detalle de su imagen. Llegaba a los conciertos en carruajes cerrados. Aparecía en el escenario después de largos momentos de silencio. A veces permanecía inmóvil varios segundos antes de tocar la primera nota. Esa espera generaba una tensión casi insoportable. El público sentía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Y cuando finalmente comenzaba la música, la explosión emocional era total. Pero Viena no fue el único lugar donde su presencia provocó un terremoto. Después de conquistar Austria, Paganini se dirigió hacia otro centro cultural de Europa. París, la ciudad donde los artistas más innovadores del momento estaban cambiando el rumbo de la música. Allí lo escucharía un joven pianista llamado Franz Liszt. Un encuentro que transformaría la historia del piano para siempre. Porque cuando Liszt escuchó a Paganini por primera vez, comprendió algo que lo obsesionaría durante años. Si un violinista podía alcanzar ese nivel de virtuosismo, entonces el piano también debía ser capaz de hacerlo. Y así comenzó una revolución que conectaría el sonido del violín con las teclas del piano. Pero mientras Europa celebraba su talento, el cuerpo de Paganini empezaba a pagar el precio de una vida extrema. Las enfermedades comenzaban a aparecer, y los tratamientos médicos de la época eran casi tan peligrosos como las propias enfermedades. El violinista que parecía invencible estaba entrando lentamente en la etapa más dolorosa de su vida. Una etapa donde el genio seguiría brillando,
pero el cuerpo empezaría a desmoronarse. París recibió a Niccolò Paganini como si esperara la llegada de una criatura salida de una leyenda. La ciudad vivía un momento de efervescencia artística. Pintores, poetas, músicos y pensadores llenaban los salones con nuevas ideas. El romanticismo se expandía como un incendio elegante, y en ese ambiente la figura de Paganini parecía perfecta. No era solo un violinista, era un símbolo. Desde Susurros del pasado debemos detenernos en un encuentro decisivo. Entre el público que acudió a escucharlo se encontraba un joven pianista húngaro llamado Franz Liszt. Liszt ya era brillante, tenía talento, sensibilidad y una técnica admirable, pero aún no era el titán que la historia recordaría. Entonces vio a Paganini, y algo cambió. No fue solamente admiración, fue una revelación. Liszt comprendió que el concierto podía ser algo mucho más grande que una correcta interpretación musical. Podía ser un acto de dominio absoluto, un despliegue de fuerza, magnetismo y riesgo. Al salir del teatro, el joven pianista quedó obsesionado. Se impuso una meta casi imposible: convertirse en el Paganini del piano. Durante meses se encerró a practicar con una disciplina feroz. Quería trasladar al teclado la electricidad que había visto en el violín. Quería que el piano también pudiera asombrar, estremecer y desbordar. De esa obsesión nacerían obras de una dificultad deslumbrante, estudios trascendentales, versiones pianísticas de temas de Paganini, cascadas de notas, saltos imposibles, explosiones de virtuosismo. El violinista genovés no solo estaba conquistando ciudades, estaba moldeando el futuro de la música. Pero mientras inspiraba a las nuevas generaciones, el precio de su propia vida comenzaba a volverse insoportable. Detrás del espectáculo, detrás del traje negro y del mito del hombre maldito, su cuerpo estaba cayendo lentamente en una espiral de deterioro. Paganini cargaba desde hacía tiempo con varias enfermedades. La más temida era la sífilis. En el siglo XIX, esa enfermedad no era solo una condena física, era también una marca de vergüenza social. Afectaba el cuerpo de manera progresiva y destruía la salud con una lentitud cruel. A esto se sumaban problemas pulmonares graves. La tuberculosis comenzó a robarle aire. En medio de los conciertos, sufría ataques de tos tan violentos que a veces debía detenerse. En algunas ocasiones dejó pequeñas manchas de sangre sobre su ropa o sobre el mismo violín. Pero lo peor no fueron solo las enfermedades, lo peor fue la medicina de su tiempo. Los médicos le administraron tratamientos con mercurio y antimonio, sustancias que hoy sabemos terriblemente tóxicas. Entonces se consideraban remedios. En realidad, estaban envenenándolo. El mercurio empezó a destruirle las encías. Los dientes comenzaron a aflojarse. Su sistema nervioso se volvió cada vez más frágil. Aparecieron temblores, dolores constantes, agotamiento extremo. La piel, ya pálida de por sí, adquirió un tono casi fantasmal. El rostro se afinó aún más, las facciones se hundieron, y así ocurrió una de las ironías más oscuras de su historia. La enfermedad y el veneno reforzaron su mito. La gente veía aquel cuerpo consumido y confirmaba sus sospechas. Decían que parecía un cadáver. Decían que ningún hombre tan enfermo podía tocar de aquella manera sin ayuda de fuerzas invisibles. Paganini seguía subiendo al escenario, y cada concierto era una batalla, no solo contra la dificultad de la música, también contra el dolor, contra la debilidad, contra el temblor de las manos. Sin embargo, seguía triunfando. En Londres, por ejemplo, no solo fue recibido como un prodigio, sino también como un empresario astuto. Elevó el precio de las entradas hasta cifras escandalosas para su época. La prensa lo acusó de avaro. Publicaron caricaturas donde sus dedos parecían garras que atrapaban monedas de oro. Pero la crítica no le hizo daño. Los teatros seguían llenos. El público seguía pagando. Paganini entendía algo que muy pocos artistas comprendían. La fama, si se administra bien, puede convertirse en una fortuna. Se ocupaba personalmente de sus contratos. Exigía anticipos. Revisaba la venta de entradas. Negociaba como un comerciante experto. No quería volver jamás a la pobreza de su infancia. No quería depender de nadie. Y sobre todo, quería asegurar el futuro de su hijo.
porque en medio de toda aquella vida de escándalos, rumores y viajes, existía un vínculo que revelaba otra cara del músico, su amor por Aquiles. Aquiles, su hijo, nació en 1825. Para Paganini fue mucho más que un heredero. Fue su refugio, su redención, la prueba de que aún podía amar algo sin cálculo, sin espectáculo y sin sombras. Con el niño era distinto. Bajaba la guardia, se volvía tierno, protector, casi frágil. Todo el dinero que acumulaba, cada gira agotadora, cada contrato negociado con dureza, tenía un propósito final: asegurar el bienestar de Aquiles, porque Nicolò conocía demasiado bien el mundo. Sabía que la gloria no protege, sabía que la fama puede volverse odio en cualquier momento, y presentía, quizá con razón, que su final no sería tranquilo. No se equivocaba, porque lo peor todavía no había llegado. Su cuerpo continuaría deteriorándose de forma espantosa, perdería la voz, su mandíbula empezaría a destruirse desde dentro, y cuando por fin llegara la muerte, la iglesia convertiría su cadáver en un paria. La leyenda del violinista del abismo estaba a punto de entrar en su capítulo más cruel. Los últimos años de Niccolò Paganini no fueron los de un gran artista retirándose con dignidad. Fueron los de un hombre atrapado dentro de un cuerpo que se estaba deshaciendo. Desde susurros del pasado debemos mirar esta etapa sin el brillo del escenario, porque aquí ya no hay ovaciones. Aquí solo queda dolor. El mercurio que los médicos le habían administrado durante años empezó a mostrar su verdadera naturaleza. Lejos de curarlo, fue destruyendo lentamente su organismo. Las encías retrocedieron. Los dientes comenzaron a caer. El sistema nervioso se debilitó. Los temblores se hicieron más frecuentes. Y luego apareció algo todavía peor: una grave destrucción en la mandíbula inferior. El hueso empezó a deteriorarse. La boca se convirtió en una fuente constante de dolor. Comer resultaba difícil. Hablar cada vez más imposible. Al mismo tiempo, la tuberculosis seguía avanzando. Su respiración se volvió áspera, profunda, laboriosa. Cada bocanada de aire parecía una pequeña batalla perdida. Y entonces llegó el golpe más cruel. Paganini comenzó a perder la voz. Para un hombre cuya vida había estado ligada al sonido, el silencio forzado fue una condena terrible. Aquella voz que había dado órdenes, negociado contratos y acompañado la educación de su hijo, se convirtió en un susurro casi imperceptible. Pronto dejó de hablar por completo. Tuvo que comunicarse por escrito. Llevaba consigo pequeñas libretas y un lápiz. Allí anotaba instrucciones, peticiones, cifras, molestias y pensamientos breves. Su hijo Aquiles se convirtió en su intérprete, en sus manos y en su voz ante el mundo. La imagen era devastadora. El hombre que había llenado de estruendo los teatros de Europa ahora necesitaba papel para pedir agua. El violinista que había hecho temblar a miles de personas ya no podía pronunciar una sola frase completa. Se refugió en la penumbra. Evitar visitas se volvió costumbre. No quería que lo vieran en ese estado. No quería mostrar el rostro deformado, la fragilidad extrema, la caída final del mito. Pero la tragedia aún no estaba completa. En el año 1837 cometió un error grave. Prestó su nombre para un proyecto en París, el Casino Paganini. La idea era crear un elegante centro de entretenimiento que combinara música y juego. Sobre el papel parecía un negocio brillante. En la práctica fue un desastre. Las autorizaciones para el juego fueron retiradas. Las deudas comenzaron a crecer. Los socios se volvieron contra él. Y Paganini, ya enfermo y exhausto, quedó atrapado en una maraña de demandas y pérdidas económicas. Aquel fracaso lo golpeó con dureza, no solo porque amenazaba su fortuna, sino porque ponía en peligro el futuro de Aquiles, el único asunto que realmente le importaba. Humillado, agotado y enfermo, abandonó París. Se trasladó a Niza, buscando un clima más suave para sus pulmones y algo de paz para sus últimos días. Pero la paz no llegó. En la primavera de 1840, su estado era ya terminal. Apenas podía ingerir alimentos. La mandíbula dañada lo torturaba día y noche. Sus pulmones apenas resistían. El violín, su compañero más fiel,
permanecía cerca de la cama como un guardián silencioso. No podía tocarlo como antes. A veces apenas rozaba las cuerdas con la mano, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí. Aquiles, todavía muy joven, permanecía a su lado. Leía sus notas. Lo ayudaba a incorporarse. Intentaba descifrar sus gestos. Era hijo, enfermero y testigo de una agonía lenta. El 27 de mayo de 1840, hacia el final de la tarde, Paganini comprendió que la batalla terminaba. Buscó con la mano a su lado. Rozó las cuerdas de Il Canone por última vez. Y murió. Pero ni siquiera entonces encontró descanso, porque en sus últimas horas ocurrió algo que sellaría el capítulo más oscuro de su leyenda. Un sacerdote fue enviado para administrarle la extrema unción. Era el último sacramento, la despedida religiosa, la puerta final hacia la paz cristiana. Paganini lo rechazó, o al menos eso fue lo que se dijo. La realidad pudo haber sido más compleja. Tal vez todavía creía que podía recuperarse y no quiso admitir la derrota. Tal vez no pudo responder por su incapacidad de hablar. Tal vez su orgullo fue más fuerte que el miedo, pero para la Iglesia el gesto fue claro. Aquel hombre de fama oscura, aquel músico al que tantos llamaban servidor de fuerzas prohibidas, aquel artista rodeado de rumores demoníacos, había rechazado los sacramentos, y eso bastó. Poco después de su muerte, las autoridades eclesiásticas tomaron una decisión brutal. Se prohibía enterrarlo en tierra sagrada. Su cuerpo no merecía descanso cristiano. El cadáver de uno de los hombres más célebres de Europa se convirtió de pronto en un paria. No había cementerio dispuesto a recibirlo. No había bendición. No había paz. Y así comenzó una historia aún más extraña que su propia vida. El largo exilio de sus restos. Un viaje macabro entre sótanos, fincas, estaciones de cuarentena y entierros secretos. Como si incluso muerto, Niccolò Paganini siguiera provocando miedo. La muerte de Niccolò Paganini no cerró su historia, la abrió por completo. Porque a partir de ese momento comenzó uno de los episodios más extraños y sombríos de toda la historia de la música europea. Desde susurros del pasado, te lo digo con claridad. Pocos genios han conocido un destino tan inquietante después de exhalar el último aliento. La Iglesia negó el entierro en tierra consagrada. Esa decisión no era solo un trámite religioso. En el mundo del siglo XIX era una condena moral. Significaba declarar públicamente que aquel hombre había muerto fuera de la gracia divina. La noticia cayó como un golpe feroz sobre Aquiles. El muchacho, todavía demasiado joven para cargar con tanto dolor, entendió enseguida lo que estaba ocurriendo. Su padre, que había llenado los teatros de media Europa, no tenía un lugar donde reposar. Para evitar que el cuerpo se descompusiera mientras se intentaba apelar la decisión, ordenaron embalsamarlo. Durante un tiempo, el cadáver permaneció en la misma casa donde había muerto. Pero la situación pronto se volvió insoportable. Las autoridades locales no querían un cuerpo rechazado por la Iglesia en plena ciudad. Los vecinos empezaron a murmurar, y finalmente el féretro fue trasladado a un sótano. Imaginen la escena. El cuerpo del hombre que había hecho temblar a reyes, nobles, músicos y multitudes, descansando en la oscuridad húmeda de un subsuelo. Sin campanas, sin ceremonia, sin descanso. Aquello fue solo el comienzo. Poco después, las autoridades decidieron mover el ataúd a una estación de cuarentena en Villefranche, un lugar donde normalmente se aislaba a personas enfermas o mercancías sospechosas. La ironía era brutal. Incluso muerto, Paganini era tratado como una presencia peligrosa, como una contaminación, como algo que debía mantenerse apartado. El féretro permaneció allí mucho tiempo, y mientras tanto, el rumor seguía creciendo. Algunos decían que por las noches se escuchaban sonidos extraños cerca del lugar. Otros juraban haber oído un violín lejano cuando soplaba el viento. Nadie sabía si eran invenciones, sugestión o simple deseo de alimentar el mito. Pero la leyenda se hacía más fuerte. Aquiles no soportaba aquella humillación. Decidió actuar. Movió influencias, escribió cartas, rogó, insistió, luchó. Finalmente logró trasladar el cuerpo a una propiedad familiar.
Pero incluso allí la situación seguía siendo dolorosa. No podía enterrarlo con ceremonia religiosa. No podía darle la despedida que merecía. Así que el entierro tuvo que hacerse en secreto, de noche y sin bendición. Un entierro clandestino, como si se tratara de un criminal, como si toda la vida de su padre hubiera quedado reducida al miedo que inspiraba su leyenda. Y sin embargo, la historia no terminaba. Aquiles convirtió su existencia en una sola misión: limpiar el nombre de Niccolò Paganini. Pasó décadas luchando contra la decisión de la Iglesia. Presentó documentos, buscó testimonios, explicó que en el lecho de muerte su padre no había rechazado la fe por maldad, sino por orgullo, confusión y por la terrible imposibilidad física de comunicarse. Pero la Iglesia se movía con lentitud. Y mientras tanto, el cuerpo de Paganini siguió sin encontrar paz definitiva. Fue trasladado varias veces. Entierros provisionales, nuevas exhumaciones, nuevas gestiones, años y años de incertidumbre, como si el violinista del abismo siguiera condenado a vagar. Solo mucho tiempo después, cuando el clima político y religioso había cambiado, llegó por fin una respuesta favorable. Las autoridades eclesiásticas aceptaron suavizar la condena. No fue exactamente una absolución gloriosa. Fue más bien un reconocimiento tardío de que todo había sido llevado demasiado lejos. Y así, décadas después de su muerte, Niccolò Paganini pudo finalmente recibir sepultura en Parma. Ocurrió en el año 1876, 36 años después de haber muerto. 36 años de exilio para un cadáver. 36 años de lucha para un hijo. Cuando el féretro fue depositado en suelo consagrado, no solo se enterraba a un hombre, se cerraba una herida. La ceremonia fue solemne, respetuosa y profundamente simbólica. Por fin, el músico al que tantos habían llamado maldito encontraba un lugar bajo la tierra. Pero hay algo importante que debemos entender: la sepultura no acabó con su presencia, solo la hizo eterna. Porque Paganini dejó algo más fuerte que su propia carne. Dejó una forma nueva de entender el espectáculo. Dejó una idea distinta del artista. Antes de él, el músico era un servidor de la obra. Después de él, el intérprete podía convertirse en el centro absoluto del asombro. Sus 24 caprichos siguen siendo una cima aterradora para cualquier violinista. Franz Liszt transformó el piano después de escucharlo. La figura del virtuoso moderno nació con su sombra, y su mito sigue vivo en lugares inesperados: en el cine, en la literatura oscura, en la estética gótica, y también en la música metal, donde los guitarristas más veloces lo consideran un antepasado espiritual. Paganini enseñó que la técnica extrema puede convertirse en una forma de hechizo, que el escenario puede ser un altar, que el público no solo quiere belleza, también quiere vértigo. Quiere exceso. Quiere sentir que ha presenciado algo que no debería existir. Por eso su nombre nunca desapareció. Porque Niccolò Paganini fue más que un músico. Fue una grieta, una ruptura, un error glorioso de la naturaleza y de la historia. Un hombre destruido por su infancia, por la enfermedad, por el deseo y por el espectáculo, y aún así, capaz de cambiar para siempre la manera en que el mundo escucha. Quizá nunca hubo un pacto, quizá no hizo falta. A veces la verdad es todavía más inquietante que la fantasía. A veces basta un niño hambriento, un padre cruel, unas manos imposibles y un violín con voz de tormenta para que nazca una leyenda que ni la muerte puede callar. Yo soy susurros del pasado, y si has llegado hasta aquí, ya sabes que algunas historias no descansan. Solo esperan en silencio a que alguien vuelva a escucharlas.